Buenas tardes. El primer aviso del día de hoy, que es el 28 de mayo, es que el examen 2 se publica el miércoles 9 de junio, que es día de clase. Ese miércoles 9 de junio tenemos que venir a ver las soluciones de la tarea 6, que es la última tarea numérica, y la fecha límite para entregar el examen 2 es el viernes 11 de junio a las 2 de la tarde. Hoy vamos a ver además la segunda parte de las leyes de los gases. Empezamos a ver, vimos dos leyes de los gases la clase pasada. Ahorita les voy a recordar algunas cosas y luego vamos a ver una por una, de hecho. Luego, a lo largo de que veamos cada una de las leyes, una es la ley de Boltzmann, la otra es la ley de Charles. Después vamos a ver si alcanzamos a ver estas tres leyes el día de hoy. Vamos a ir viendo estas simulaciones, que es con un programa que se utiliza en computadora. Parece que no se puede utilizar en el teléfono, entonces a fuerzas es por computadora. Y pues la mala noticia, no sé si la gente que esté viendo la clase por el celular tal vez no alcance a ver muy bien. Entonces ahorita a ver, pues a ustedes me comentarán ya cuando veamos estas simulaciones. Entonces vamos a ver lo de las leyes de los gases. Este archivo voy a poner desde el inicio, bueno, desde que empezamos a ver el tema 54, que les digo que es las leyes de los gases. Vamos a verlo. Y entonces la dividí y empezamos a ver la primera parte de la tabla de la vez pasada. Entonces vimos esto de la ecuación de expresión para la ecuación de los gases ideales, pues es todo esto. Vamos a venir aquí. Estas tiene dos formas. P por B igual a NRT, que son, con el tiempo la gente que va en ingeniería, pues se lo aprende uno de memoria, o P por B igual a NKBT. Son esas dos expresiones. Pero hay ciertas personas que fueron haciendo en el tiempo algunos experimentos y se fueron dando cuenta de ciertos aspectos de la ecuación. Ya hasta que después vino Boltzmann y juntó todo. Entonces vamos a ver precisamente, bueno, empezamos a ver esto de las primeras dos leyes, que les decía son aspectos particulares de estas dos secciones, y vimos precisamente la ley de Boole-Mariotte. Entonces vimos las expresiones, decía yo, cuando es el día del examen, y precisamente cuál es la variable constante, pues la temperatura, cuál es el tipo de proceso, en qué unidades debe estar la presión, en qué unidades debe estar el volumen, y unidades de temperatura no hay porque el proceso es precisamente a temperatura constante, entonces en la ecuación no interviene la temperatura. Dejen admitir a alguien, si se puede. Ahí está. La segunda que vimos fue la ley de Charles, y les digo, ahorita la vamos a ver con más calma, y vamos a ver experimentos. Y en esta, precisamente, la presión es la variable que está constante. A ese tipo de proceso se le llama isobárico. Y, de nuevo, las unidades para en este caso, igual que en el caso anterior, las unidades para el volumen pueden ser las que sea, pero tienen que coincidir. Y la de la temperatura, sí, nada más tiene que estar en Kelvin, porque si no, no funciona. Y lo vimos, esto precisamente les dije, en el examen cuando vean, una pregunta dice, hay un proceso isotérmico. En cuanto vean esto isotérmico que diga temperatura constante, hay que aplicar ley de Boole-Mariotte. Boyle fue un científico y Mariotte fue otro. Entonces, a los dos se les ocurrió, o a los dos hicieron este experimento a la vez, en diferentes países, esta ley precisamente, aunque en el mundo occidental es más conocido como nada más ley de Boyle. Los rusos sí tienen mucho precisamente sí le dan el crédito a Mariotte, ¿no? A los dos. Charles, pues fue una sola persona. Y ahorita vamos a ver la segunda parte de esta tabla, precisamente. Entonces vamos a ver la tabla 1, acá les puse segunda parte. En esta ocasión vamos a tener esta expresión que se llama ley de Gay-Lussac. Esta es una sola persona, ahí aparecen dos, como aparentemente dos apellidos, pero lo que pasa es que es un apellido compuesto, es un solo científico. Y en este caso la variable constante es el volumen. Cuando ustedes vean que dicen un proceso a volumen constante o isocórico, van a poder aplicar la ley de Gay-Lussac. Entonces, de nuevo, unidades para la presión pueden ser las que sean, pero si la presión al inicio me la dan en atmósferas, la presión al final también tiene que estar en atmósferas. O si me la dan, no sé, en pascales, la final también tiene que estar en pascales, y si no ocurre así, hay que convertirlas para que me queden en lo mismo. Las temperaturas a fuerzas tienen que estar en kelvins. Si no están en kelvins, va a quedar mal.
Entonces tengo que tener cuidado cuando estoy haciendo problemas de estos. Y la última es la ley de Avogadro. Y lo que me dice es que si tengo un cierto gas y yo cada vez que le eche más partículas a ese gas, si tengo un contenedor con gas, y ahorita la vamos a ver en la simulación, mientras más partículas tenga, pues más volumen ocupa ese gas, precisamente. Entonces, vamos a verlo. Vamos a ver ley por ley y vamos a ver si podemos poner la simulación. Bueno, voy a ver esto que es una pregunta tipo examen. Y dice esto, en un proceso isocórico, cuando la temperatura de un gas cambia de 200 Celsius a 310 Celsius, bueno, grados Celsius, se mide que al inicio la presión era de 34 atmósferas. ¿Cuál de las leyes de los gases se puede usar? Entonces, si ven, me están dando dos temperaturas y una presión, y ya me están diciendo que el proceso es isocórico, o sea, volumen constante. En cuanto veo que es isocórico, ya sé que puedo utilizar Gay-Lussac y puedo utilizar esta ecuación. Y entonces, si ven, me están dando las dos temperaturas, inicial y final. Ay, me fui demasiado abajo. Me están dando las dos temperaturas, la temperatura 1 y la 2, porque son inicial y final. Y, o sea, esta de acá, nada más voy a tener que resolver la ecuación para la presión 2 o la presión final. Entonces, así va a venir en el examen, van a venir varias opciones. Entonces, ley que tengo que usar es Gay-Lussac y la variable que me están pidiendo es la presión final. Y les digo, así hay un problema de estos, al final es lo último que vemos, es lo último de esta clase, va a haber que hacer las conversiones precisamente de grados Celsius a Kelvin. Si está a 100 Celsius hay que convertir primero. Entonces vamos a ver el primero, que fue el primer caso, que era en la tablita, vimos la parte que vimos de la tablita la clase pasada. Vamos a ver la ley de Bohr-Mariotte. Y les digo, estas históricamente se descubrieron primero, antes de que se descubriera aquello que P por B igual a NRT. Entonces, es un aspecto de la ecuación. Si estoy haciendo un procedimiento a temperatura constante, ¿qué es lo que ocurre? Y es precisamente lo que vamos a ver aquí. Entonces, aquí se tiene un depósito, aquí hay un émbolo, bueno, este es un pistón, se le llama pistón, ¿no? Y el pistón para lo que sirve es para poder comprimir este gas. Aquí, si ven en esta ruedita que está de este lado, ahí se indica la presión. Aquí al principio tengo un cierto volumen, el volumen 1, y está a una cierta presión. Si yo hago este procedimiento a temperatura constante y comprimo el gas, lo que voy a ver es que la presión aumenta. Entonces, si logro que el volumen, aquí está volumen 2, sea más pequeño que el volumen 1 porque estoy comprimiendo, eso va a causar que yo voy a ver en el experimento que la presión va a ser mayor, la presión resultante de este lado va a ser mayor. Entonces, en general, en estos experimentos donde la temperatura se mantiene constante, si hago que disminuye el volumen, si comprimo el gas, va a aumentar la presión del gas. Y, por el contrario, si aumento el volumen del gas, entonces va a disminuir la presión del gas. Entonces, vamos a ver si podemos meterla, les digo, la simulación. Bueno, aquí hay unos 3 videos, ¿no? Les menciono esto de los videos. Ahí van a estar puestos para mostrar cómo funciona la ley de Boyle con un globo, agua en una botella de plástico, cómo construir una bomba de presión y experimentos caseros de la ley de Bohr-Mariotte. Pero vamos a ver la simulación, vamos a ver si jala bien. Vamos a ver si no me saca Teams de la reunión o ocurre alguna desgracia, porque así ha estado pasando, ¿no? Entonces, hay una página que les puse ahí que van a poder verla, pero solamente en una computadora, por lo visto. Entonces, ahí están viendo cómo se ve la simulación. Y pues aquí vemos un depósito. Déjenme quitar esto para acá. Es una asociación que se llama FET, que es precisamente simulaciones de física, también de matemáticas, de química. Déjenme quitar esto porque me está medio estorbando. Ahí está. Entonces, si ven aquí, les digo, está el depósito. Hay un depósito cuadrado, ese es un volumen. Y por lo pronto, para comenzar a hacer algo, tenemos que meter partículas. Entonces, aquí si ven del lado derecho, hay algo con lo que podemos bombear partículas. Podemos poner partículas más pesadas. Hay unas bolitas rojas que van a ir más rápido, son más ligeritas, y unas que son lilas, que son más pesadas, bueno, tienen mayor masa. Vamos a bombear partículas de las rojas para ver si se ve mejor, porque les digo, sospecho que la gente que está en un celular a lo mejor no ve bien.
Entonces vamos a bombear unas cuantas partículas, vamos a dar 3 bombeos. Vamos a darle 3 bombeos y vemos que ahí las partículas empiezan a moverse. Entonces, si ven, al principio, si está vacío, pues la presión, no hay presión, ¿no? Porque no hay partículas. Ahorita, los que alcancen a ver, es un número muy pequeñito en donde tengo el cursor, dice 4.8 atmósferas. Vamos a ver si lo podemos, bueno, se puede cambiar a pascales, vamos a dejarlos en atmósferas. El chiste es que tengamos la idea. Entonces, ahí le di 3 bombeos y le digo, tenemos esta cierta cantidad de presión. Está por ahí de las 15 atmósferas. No pasa, está entre 14 y 15 atmósferas. Varía un poquito porque precisamente pues, hay un montón de partículas ahí. Y estoy a una temperatura de 300 Kelvin, o sea, 27 grados Celsius. No sé si lo alcanzan a ver, quién sabe, pero ahí está, ¿no? Lo pueden ver si no después en una computadora si ustedes logran entrar a esta simulación. Entonces vamos a ver una simulación de frente Boyle-Mariotte. Vamos a elegir acá, del lado derecho, que la temperatura se mantenga constante. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es variar el tamaño de la caja. Precisamente lo que les decía. Vamos a hacer, por ejemplo, la caja más pequeñita. Y lo que tenemos que ver, vamos a ver, por ejemplo, ahorita está en 14 puntos, les digo, está entre 14 y 15 la presión. Si yo disminuyo el tamaño de la caja, ahí lo estoy disminuyendo, si hago un volumen más pequeño, ustedes van a ver que la presión aumenta. Y les digo, tiene sentido, porque precisamente está a temperatura constante, las partículas tienen la misma velocidad, pero para llegar a un extremo de la caja y tener un choque, se tardan menos tiempo en recorrerlo. Ahora voy a hacer la caja más grande, y ahora que la caja esté más grande, pues van a tener que recorrer una distancia más grande, y por eso les va a llevar más tiempo y va a disminuir la presión. Les digo, ahorita estamos en 24 atmósferas, vamos a hacer la caja más grande, y en ese caso vamos a ver que la presión va a disminuir. Aquí la presión disminuyó hasta por ahí de 10 atmósferas. Entonces, este es Boyle-Mariotte a temperatura constante. Si yo comprimo el gas, aumenta la presión. Si hago que se expanda el gas, va a disminuir la presión. Esa es la simulación para Boyle-Mariotte. Aquí cuando estén ustedes en ay, bueno. Bueno, ya volví. Bueno, parece que está que con Teams es así, ya mejor me resigno porque, en fin, bueno, eso fue Boyle-Mariotte. Voy a salir de esta ventana. Numérico con Boyle-Mariotte. Vamos a ver estos temas. Y vamos a ver qué es lo que ocurre si le metemos algún problema con números. Entonces, esto es algo como clásico que pueden ver en un examen. Y lo que dice, en un proceso isotérmico, y ahí desde que le dicen un isotérmico ya sé que puedo utilizar Boyle-Mariotte, no necesito utilizar toda la ideal, forma más. 2.4 metros cúbicos de gas estaban a una presión de 3.1 atmósferas. Entonces luego lo puedo decir, mi volumen al inicio era 2.4 metros cúbicos y la presión al inicio era 3.1 atmósferas. Dice, el volumen aumenta a 5.8 metros cúbicos. Entonces, volumen al final 5.8 metros cúbicos. ¿Cuál va a ser ahora la presión del gas? Nada más por lo que acabamos de decir, vemos esto. Si el volumen aumenta, tenemos que tener que la presión disminuya. Y vamos a ver si ocurre eso con los numeritos. Entonces, temperatura constante, puedo utilizar Boyle-Mariotte. Vamos a admitir a alguien para poderlo continuar con el problema. Ahí está. Entonces, si la temperatura es constante, utilizo esta expresión. Lo único que me falta de aquí de conocer es la presión al final. Las otras cosas sí las conozco. Pero resuelvo esta ecuación para la presión 2. Déjenme ver si me deja dibujar. Entonces, si yo quiero resolver esa ecuación para presión 2, no me va a dejar dibujar. Entonces,
significa que aquí volumen al final, si aquí está multiplicando, tiene que pasar acá dividiendo. O sea que me queda presión 2 es presión 1 por volumen 1 entre el volumen 2, que es esta expresión ya de acá, que ya tengo ahí escrita, que es esta. Y sustituyo. El resultado me va a quedar en atmósferas porque precisamente pues es lo que está, medieron en esas unidades me dieron la presión 1. Pero directito lo pongo, si ven aquí tengo 2.4 metros cúbicos arriba, 5.8 metros cúbicos abajo, pues metros cúbicos se van a ir. Si echo esto la calculadora me va a quedar 1.3 atmósferas, entonces vemos que la presión disminuyó. Yo nada más con la ley de Bohr-Mariotte ya sé qué pasa eso. Si yo tengo un volumen más pequeño y aumente el volumen, la presión tiene que disminuir. Entonces eso es lo que ocurre, ¿no? Esto es parte de la tarea 6. Este problema viene en la tarea 6, precisamente. Es un problema muy sencillo. Vamos a ver la ley de Charles. Aquí están incluso las imágenes del experimento. Y aquí lo que pueden ver es un vaso de precipitado. Aquí hay una pesa. Este es un globo. Se amarra el globo a la pesa para que se sumerja en el agua. Entonces, ahí está el globo sumergido en el agua. Si uno echa hielo aquí, va a hacer que disminuya la temperatura. Y lo que uno puede ver es que la presión del globo va a disminuir. No va a disminuir, sino la presión. El volumen. Si por otro lado yo caliento esa agua, aquí está precisamente, se está calentando el agua porque aquí está un mechero prendido. Uf, ya se fue. Ya se me fue la imagen. Voy a hacerla un poquito más chica porque si no, no alcanzo a ver todo. Entonces, aquí ven, ahora desde el lado derecho está el mechero prendido, y estoy metiéndole calor, o sea, que está aumentando la temperatura de esta agua, y en este caso, que es un proceso a presión constante, el volumen del globo va a aumentar. Entonces, este procedimiento que es ley de Charles es un proceso isobárico a presión constante. La presión constante, en este experimento en particular, la presión constante va a ser la presión de la atmósfera. Estamos haciendo este experimento en el laboratorio y la presión siempre va a ser la de bueno, no. Bueno, ya, por fin volví a la reunión. Sigamos, mientras se puede. Entonces, les decía esto, tengo aquí este experimento. Entonces, a presión constante, lo que voy a observar es lo siguiente. Un gas al que yo le disminuya la temperatura, va a disminuir su volumen. Ese propio gas, si le aumento la temperatura, va a aumentar su volumen. Y ese es el resumen que está puesto acá precisamente. Vamos a verlo aquí. Entonces, aquí está esto precisamente. Si disminuye la temperatura, disminuye el volumen. Si aumenta la temperatura, aumenta el volumen. Ahí está. Entonces, aquí les puse un enlace para un experimento con ley de Charles. Ahí lo van a poder ver luego. Y vamos a ver un problema numérico. Este también viene en la tarea 6. Van a venir esos dos problemas con ley de Bohr-Mariotte y ley de Charles. Entonces, ustedes a lo mejor han vivido esta experiencia en la que van a una fiesta y ven que los globos están inflados. Entonces, por ejemplo, es en la tarde, está haciendo un poquito de calor y ven que los globos están más o menos llenos, tienen un volumen grande. Conforme van pasando las horas y se hace de noche, disminuye la temperatura y ustedes ven cómo los globos empiezan se ve como que se desinflan. Su volumen disminuye. Esa es precisamente la ley de Charles. Vamos a ver un problema de esos. Entonces va a tener aquí una persona que entra a una tienda y compra un globo lleno de helio para regalárselo a su novia, ¿no? Vamos a hacer toda la historia. El globo tiene un volumen de 3.5 litros. Ahorita va a estar, si ven el volumen en litros, no va a estar en metros cúbicos, en litros. Y él entra a la tienda y la tienda está calientita porque está a 23 grados Celsius y precisamente no se tiene la calefacción.
Luego él sale a la calle y en la calle, pues, la temperatura es menor, está a 9 grados Celsius, es un día frío. Entonces, los datos son los siguientes. Al principio, el volumen del globo era de 3.5 litros. Al final, no sé cuál va a ser su volumen. La temperatura al inicio, adentro de la tienda, es de 23 grados Celsius. La temperatura final, cuando ya salí de la tienda, está a 9 grados Celsius. Entonces, puedo utilizar la ley de Charles, son un proceso a presión constante, y le digo, en este caso, la presión constante es la presión de la atmósfera, y lo que tengo que hacer es, primero, convertir las temperaturas. Si yo pongo las temperaturas en Celsius, grados Celsius, me va a quedar mal, entonces tengo que tener mucho cuidado. Le sumo el 273.15, me queda este dato en el primer lugar. Al 9 grados Celsius le sumo el 273.15, me queda esto. Entonces, ese es mi primer paso. Entonces, utilizo la ley de Charles. Lo único que me falta es el volumen al final, precisamente porque quiero saber cómo cambió el volumen del globo al pasar de un lugar cálido a un lugar frío. Entonces, resuelvo la ecuación anterior para el volumen 2. Si ven aquí la temperatura 2 está dividiendo, pues la tengo que echar multiplicando para acá. Y por eso me queda esta expresión. Puedo utilizar el volumen en litros. No hay ningún problema. Acá ven que me queda una cuenta en kelvins, pero lo importante es que sí esté en kelvins. Si pongo aquí Celsius y Celsius, me va a quedar mal esta cuenta y me queda 3.3 litros. Entonces ven que el globo disminuyó de volumen, bajó de 3.5 litros a 3.3 litros, cuando la temperatura baja de 23 grados Celsius a 9 grados Celsius. ¿En qué porcentaje cambió el volumen del globo? Vamos a verlo. Para sacar un porcentaje se tiene que hacer la división entre los dos volúmenes y multiplicar por el 100% para que me quede un resultado, un volumen, un valor en porcentaje. Entonces, al principio valía 3.3 litros, al final, no, más bien, al final valía 3.3 litros, al inicio valía 3.5 litros, multiplico por el 100%, entonces vemos que al final el globo mide el 94.3% de lo que medía al inicio. Al inicio era el 100%, al final es 94.3%. Es decir, que se volvió el globo 5.7% más pequeño. Entonces, eso es lo que ocurre. Si pasa un globo de un lugar cálido a uno frío, se va a hacer más pequeño, disminuye su volumen, y al revés, si pasa un globo de un lugar más frío a uno más calientito, más cálido, el globo va a tener un volumen más grande. Entonces, eso fue Charles. Déjenme ver si podemos entrar a Charles. Vamos a ver si podemos entrar a la simulación sin que internet me saque, porque así está esta cosa. Vamos a ver los que están en teléfono, qué tanto alcanzan a ver. Entonces, en este caso, lo tenemos que hacer a presión constante. Vamos a poner por lo pronto partículas. Otras va a ser un poquito más chiquito el volumen. Ahí está la caja con el volumen. Y vamos a bombearle partículas de las rojas para que se vea un poquito mejor. Bueno, para que se vea bien. 1, 2 y 3 veces. Vamos a echarle partículas. Entonces, vamos a poner aquí, como estamos viendo Charles, lo queremos a presión constante. Y vamos a elegir presión constante y que va a variar el volumen, y eso es lo que vamos a ver. Entonces, acá ven que hay una cubeta abajo del recipiente y hay como una como palanca que uno puede mover hacia arriba y hacia abajo para poner calor o poner frío. Si yo pongo calor va a aparecer como unas llamas. Si le pongo frío van a aparecer unos hielos. Entonces vamos a ver precisamente qué pasa con esto. Supongan que es el globo precisamente del problema que acabamos de ver. Vamos a ver qué ocurre cuando le meta calor, o sea, que aumente la temperatura. Ahorita por lo pronto está a 34 grados Celsius, bueno, está un poco alto, ¿no? Porque le había puesto, vamos a bajar un poco la temperatura. Vamos a ver si ahí está a, 2 grados Celsius, no. Como 290 está bien. Entonces, ahorita está ahí a 17 grados Celsius o 290 Kelvin. Si yo aumento la temperatura, aquí ven con la cubeta, ahorita van a ver que van a salir llamas, van a ver que va a aumentar el volumen. Ahí está aumentando el volumen. Pero antes es lo mismo que pasa con el globo. Si yo caliento, o si meto calor, aumenta la temperatura, aumenta el volumen. Si yo
saco calor, si voy a un lugar donde la temperatura sea menor, va a disminuir el volumen. Esa es precisamente la simulación para la ley de Charles. Entonces, y si ven precisamente acá donde está el dial de la presión, van a ver que no importa cómo, si yo caliento o no, precisamente el experimento está hecho para que la presión sea constante. O sea, el número de choque sea constante siempre. Este numerito de acá se mantiene en lo mismo. Entonces voy a salir de la simulación y bueno, bueno, de nuevo regresé. Aquí el problema creo que más bien no sé si mi cable de red no puedo revisarlo. Bueno, y no sé si arriesgarme a a ver, voy a poner el Wi-Fi a ver qué pasa, a ver si no se descompone peor, que también ocurre de pronto eso, ¿no? Vamos a tratar de seguir a ver si no se vuelve a echar a perder la sesión. Entonces voy a volver al archivo de la teoría. Y a ver si ya lo pueden ver ahí. Ok, ahí está ya el archivo de la teoría. Vimos precisamente este problema del globo, ¿no? Entonces sigo para acá. Este es el segundo problema de la tarea 6. Va a venir el de Boyle-Mariotte, va a venir este problema de Charles. Y finalmente vamos a ver la ley de Gay-Lussac. Entonces, en este caso, tengo esta expresión de presión sobre temperatura igual a constante. Entonces, en este experimento, lo que se mantiene constante es el volumen. Y lo que veo es que si disminuye la temperatura, va a disminuir la presión. O si aumenta la temperatura, va a aumentar la presión. Entonces, este experimento, digamos, vamos a ver, a volumen constante, vamos a ver si jala esta cosa, que les digo que es a volumen constante. Voy a compartirles de nuevo la simulación para ver esta ley. Vamos a ver. Porque sí, también el asunto es que se está tardando mucho. Entonces, le pongo compartir y de aquí a que logro hacerlo. A ver, ahí está. Entonces, este último, que es el Gay-Lussac, el volumen es constante. Vamos a ponerlo ahí. Volumen constante. Y lo que voy a ver es lo siguiente. Sí, les digo, sí, voy a poder, está vamos a dejarlo. Lo que voy a ver es que si aumenta la temperatura del gas, tiene que aumentar la presión. Y vamos a ver esto, ¿no? Voy a aumentar la temperatura. Atmósfera. Bueno, otra vez parece que ya fue lo mismo. Tanto el Wi-Fi como el otro están mal. Entonces ya no sé ni a quién echarle la culpa del plano que tienes. Es una porquería, como siempre. Bueno, entonces les decía, aquí va a estar a volumen constante. Y vimos eso precisamente. Si aumenta la temperatura, aumenta la presión. Si ustedes van y hacen esta simulación, van a ver que el numerito acá que dice de temperatura, que está en 347 Kelvin, a él le corresponde casi las 15 atmósferas. Ahora voy a disminuir la temperatura y va a ir disminuyendo la presión. Entonces ahorita ya va en 205 Kelvin
y disminuyó hasta 8 puntos, algo así como entre 8 y 9 atmósferas. Entonces, eso es lo que pueden ver. Ustedes pueden jugar con los controles. Vuelvo a subir la temperatura o esto numérico. Y también tenemos un problema muy sencillo. Vamos a verlo. Sí, se agarró bien la ventana. Entonces vamos a ver un problema numérico que, o sea, 20 grados Celsius. La presión en volumen fijo de gas, y aquí la clave es que me dicen volumen fijo, o sea, es volumen constante, era de 1523 pascales. Si la presión aumenta a 2127 pascales, ¿qué temperatura en grados Celsius tendrá el gas? Entonces, si ven, me están dando las dos presiones y lo que veo es que aumenta la presión. Si aumenta la presión, lo que tiene que ocurrir es que aumenta la temperatura. Entonces, vamos a verlo precisamente. De nuevo, mis datos son temperatura inicial, que era 20 grados Celsius, la presión inicial, que era 1523 pascales, la presión final, que era 2127 pascales, y lo primero que tengo que hacer es convertir la temperatura, porque si no me... Entonces voy a convertir la temperatura a Kelvin, paso de Celsius a Kelvin, hay que sumarle el 273.15, como es un volumen constante, puedo utilizar Gay-Lussac, tengo esta expresión, me están pidiendo la temperatura final. Aquí si veo temperatura final, está aquí dividiendo, lo he hecho multiplicando para acá, me va a quedar T2 de este lado, presión 1 que va a estar acá multiplicando, lo voy a echar acá dividiendo, por eso me va a quedar presión 2 entre presión 1, que es este término, y la temperatura 1 que estaba dividiendo aquí, va a pasar multiplicando. Entonces me queda esta expresión, sustituyo los valores, y me queda 409.41 Kelvin. Entonces de aquí ya puedo ver que sí, precisamente aumentó la presión, y sí, ven, ¿no? De 293 Kelvin pasó a 409 Kelvin. Pero bueno, ok, vamos a convertirlo a Celsius, porque el dato me lo estaban dando Celsius al principio, que era de 20 grados Celsius. Entonces vamos a ver que en Celsius me queda 136.26 grados Celsius. Entonces aumentó la temperatura. Y también pues esto de leyes de los gases, pues lo van a poder ver precisamente ahí en la página. Va a estar ese enlace. Entonces, con esto termina esta parte de que, bueno, no termina la parte porque faltaría todavía ver los temas que tienen que ver con las tareas de recuperación. Voy a dejar de compartir por lo pronto el archivo y voy a ir al orden del día. Vamos para acá. Entonces, lo que me faltaría ver es, yo creo que lo veo nada más el miércoles, muy rápido, es los temas que tienen que ver con la transferencia de calor, y yo creo que sí no está puesto en el orden, pero dado que te quedó mucho tiempo, vamos a ver rápido la transferencia de calor. Vamos a ver acá. Porque precisamente van a ser uno de los temas de las tareas de recuperación. Entonces ahorita veo muy brevemente lo de transferencia de calor. Para la gente que quiera hacer esas tareas de que tienen que pasar cosas en limpio, en el cuaderno, pues va a ser esto precisamente. Entonces va a ser esto que les voy a poner, que es transferencia de calor, y la otra parte va a ser las leyes de la termodinámica. Entonces ya van a poder ver luego este archivo que todavía no está para ustedes. Vamos a compartírselos. A ver, les voy a compartir este otro archivo que les digo que pues va a ser esto, la tarea de recuperación 3. Ahí está. Ahí está. Entonces va a ser esto precisamente, hay 3 mecanismos para transferir calor,
que son conducción, convección y radiación. Conducción es cuando pongo en contacto dos objetos de manera directa. Entonces, si ustedes tocan un objeto que está muy caliente, bueno, de hecho, pues lo que podría tener es un objeto que está más frío, así entre comillas, que tiene una temperatura más baja, y un objeto que está más caliente, también entre comillas, con una temperatura más alta. Cuando yo los junte, va a haber una transferencia de energía del que tiene mayor temperatura al que tiene menor temperatura. Vimos que la temperatura es una medida de qué tan rápido se están moviendo las moléculas. Entonces, el objeto que tenga mayor temperatura, sus moléculas se están moviendo más rápido. En el objeto que tiene menor temperatura, las moléculas se están moviendo más lento. Si yo los pongo en contacto, parte de la energía de las moléculas que se mueven más rápido se transfiere a las moléculas que se están moviendo más lento, hasta que llega un punto en que todas tienen más o menos la misma velocidad y llegan a una temperatura intermedia. Van a tener una velocidad intermedia entre la velocidad inicial que tenían las partículas del objeto más caliente y la temperatura que tenían los objetos del objeto más frío. Entonces, les digo, si ponemos los dos objetos en contacto, va a haber esa transferencia de calor, o sea, va a haber esa transferencia de energía, y lo que va a ocurrir es que va a haber sustancias que son muy buenas para transferir ese calor, son más eficientes. Entonces, precisamente, en general los metales van a ser buenos conductores, así como son buenos conductores de la electricidad. La característica con lo que yo puedo decir si alguien es buen conductor o no se le llama conductividad térmica, y estas son las unidades en las que se mide. Aquí dice watt sobre metro por Kelvin, o pues ustedes saben que el watt precisamente son unidades de potencia, son unidades de energía por unidad de tiempo. Este watt son joules sobre segundo. Acá está escrito con letras precisamente. Ustedes han visto que, o bueno, no sé si lo habrán visto, en Estados Unidos las casas las construyen en muchos lugares de madera, y lo que hacen para aislarlo del exterior es ponerle pues capas de algo que sea aislante. En particular la fibra de vidrio es un buen aislante porque no deja que se escape el calor. Otra cosa que no deja que se escape el calor que ustedes han visto es precisamente el poliéster, bueno, los tortilleros, ya ven que están hechos de poliestireno, esos no dejan que se escape el calor. Vamos a ver una tabla con varias de estas conductividades térmicas con diversas sustancias. Entonces, aquí en esta tabla va a aparecer no en Kelvin, sino en Celsius, porque a fin de cuentas el intervalo de 1 grado Celsius es igual al intervalo de 1 Kelvin. Entonces, no hay ningún problema, hay que ponerlo así. Entonces, en este libro en particular no viene en Kelvin, sino lo viene marcado con Celsius. Entonces, aquí hay diversas sustancias, y por ejemplo, para el aluminio, pues ven que ese valor es de 240 joules sobre metro por segundo por grado Celsius, o por Kelvin, ¿no? Da igual. Y va a haber otros que no son buenos, no tienen tan buena conductividad. Si ven, por ejemplo, la plata es buena conductora, y también, de hecho, el oro. Aquí no viene el del oro, pero pues, de pronto plata y oro son buenos conductores del calor y de la electricidad. Los materiales que son aislantes, pues van a tener una conductividad térmica muy chiquita, como por ejemplo, pues acá tengo la espuma de poliestireno, que si bien es muy pequeñita, ¿no? 0.042 a comparación de acá de la plata que tenía 420. Acá tenemos de la plata para la plata 420. Y hay otras sustancias, por ejemplo, el vacío no, pero el aire. El aire también es buen aislante. Ahí está, ¿no? A veces, cuando uno quiere aislar una habitación, lo que hace es que se ponen ventanas dobles. Y las ventanas dobles se hacen porque ahí, entre la capa que está entre vidrio y vidrio, pues está lleno de aire, que es un buen aislante. Entonces, aquí está un dibujito de lo que es la conducción directo. Si yo pongo el pedazo de carne sobre un sartén, el sartén está hecho de metal, es buen conductor, pues transfiere rápidamente, transfiere el calor directo al bistec, ¿no? Ahí está. El mango, por otro lado, no está hecho de metal, está hecho de algún otro material. Necesito el cambio flechita. Vamos a ponerlo acá. Ahí está. Entonces les digo, esto es buen conductor, se transfiere el calor de la lumbre al metal, y luego del metal a la carne. Y el mango, pues no está hecho de un material que sea muy buen conductor, precisamente para que la gente no se queme. La convección es el segundo mecanismo para transferir calor, y en este caso uno lo puede ver muy fácilmente en las ollas. Si yo pongo una olla al fuego, aquí está el fuego,
pues la temperatura precisamente aquí es alta, en las capas de abajo. Aquí hay una capa de líquido que se va a calentar, va a tener una temperatura más alta. Conforme se calienta, aumenta su volumen, y como aumenta su volumen, se va a hacer menos denso y va a subir. Si ustedes precisamente ponen un objeto menos denso en el agua, tiende a subir. Conforme llega acá a la superficie, se va a ir enfriando. Cuando llega arriba, incluso pueden ver en una olla que está hirviendo agua, pueden ver cómo las burbujas se revientan en la parte de arriba, y luego esa capa de agua, o esa porción de agua, va a bajar. Ya que se enfrió, vuelve a bajar. Acá cuando llega abajo vuelve a calentarse, vuelve a subir, se enfría, y este es precisamente una corriente de convección, o se les llama celdas de convección. Entonces, el ejemplo de convección. Este proceso se vive también se observa en el sol, e incluso uno puede ver, así como ve las burbujas en el agua, puede uno ver esas burbujas, por así decirlo, que revientan en la superficie del sol. Aquí veo, por ejemplo, la superficie solar, y cada uno de esos granulitos pues miden kilómetros y kilómetros. Estoy viendo eso, ¿no? Vamos para acá. El último mecanismo de transmisión de calor es la radiación. Entonces, la radiación la puedo pensar, eso sería el material del tercer parcial, que ya nos alcanza a ver. La luz la puedo pensar en algunos experimentos como onda o como partícula. Entonces, si pienso que es una onda, precisamente es una onda electromagnética. Si la pienso como partícula, la pienso como unas partículas que se llaman fotones, son las que llevan la información del campo electromagnético. Entonces, estos fotones pueden viajar tanto en un medio como en el vacío. Entonces, precisamente una estrella que esté muy, muy lejana de la Tierra va a recorrer una distancia en la que no hay nada prácticamente, hay 3 partículas por metro cúbico, está prácticamente vacío, y sin embargo esos fotones logran viajar a través del espacio exterior, y también van a viajar cuando lleguen aquí a la atmósfera, y van a poder transmitirse, ¿no? Por eso puedo ver una estrella, precisamente. Esos fotones viajan en el vacío del espacio interestelar, y también viajan en la atmósfera, que es un medio, a fin de cuentas. Aquí tenemos una imagen donde están los 3 mecanismos. En el primero, voy a traer mi flecha, porque no la veo por ahí. Está acá. Entonces son los 3 mecanismos de conducción de calor. En el primero, aquí tengo una fogata, y entonces si ustedes ponen las manos cerca de la fogata, van a recibir esa energía a través de los fotones, porque están viajando desde la fogata hasta acá y directo golpean en las manos. Es una transferencia de calor por radiación. Si toman ustedes un objeto de metal y lo aproximan a la hoguera, pues estas partículas del metal van a aumentar su temperatura porque están cerca de la flama. El calor pues se va a transmitir, va a aumentar la temperatura, y también se va a transmitir el calor a la mano. Aquí lo bueno es que está cubierta con un guante. Entonces va a haber una transferencia por conducción, es directo con el contacto. Y también finalmente puede haber esa transferencia de calor por convección. Aquí están las capas de la atmósfera, que están más cercanas al fuego. Por ejemplo, aquí una porción de aire se va a calentar, se va a hacer menos denso, va a subir, y va a poder calentar mi mano. Y luego pues puede que a lo mejor vuelva a descender. Entonces ahí están esos 3 mecanismos. Si yo tengo un recipiente y quiero que el calor no se escape o no entre, pues tengo que tener un recipiente que lo aísle de los 3 mecanismos. Y eso es precisamente una botella termo. Ustedes lo han visto, que puede ser para conservar bebidas frías o calientes. Entonces, un recipiente que está parcialmente vacío, pero ahorita vamos a ver el diagrama. Y aquí está precisamente. Botella de vidrio tanto por dentro, y la capa plateada lo que sirve es para por la radiación. Si tengo un líquido caliente aquí adentro, si los fotones tratan de escapar, van a pegar con la pared plateada y van a tener que regresarse. O al revés, si tengo un líquido aquí frío y no quiero que se caliente, bueno, entonces lo que va a ocurrir es que viene a lo mejor la partícula por fuera, si lo tengo en el sol, va a pegar en la pared plateada y se va a salir, va a ser reflejado. Entonces, ese es precisamente para evitarlo por radiación. Por convección, aquí entre la pared de vidrio que está plateada y el material del termo por fuera, hay una capa que está vacía, precisamente. Hay un vacío parcial, aquí lo hice, ¿no? Entonces, de esa manera no va a haber corrientes de convección y voy a evitar eso. Y por el contacto directo, pues lo que tengo que tener es aquí bien sellado esto para que no se escape el calor tampoco. Entonces, así es como funciona un termo.
Esto les digo va a ser una parte de la tarea de recuperación 3 y yo creo que va a estar complementado con parte de cómo mantienen los animales su calor, ¿no? Lo siguiente que yo voy a ver muy rápido van a ser las leyes de la termodinámica. Y no sé si veremos, no vamos a ver esto, porque nada se los voy a poner para la gente que tenga que hacerlo. El miércoles les digo, yo nada más vengo a que veamos las soluciones de la tarea 5, ver leyes de la termodinámica así más bien por encima, muy rápido, para la gente que lo puede utilizar para un examen de admisión. Y luego nada más viene el examen, precisamente, el que es el día 9. Ahora sí voy a regresar al orden del día. Si me deja Teams, porque no se deja. Vamos acá. Híjole, según yo sí estaba compartiendo el archivo cuando vi esto de convección, conducción y radiación. Si no me avisan, voy a compartirles el orden del día de nuevamente. Pero Teams está medio rejego como siempre. Bueno, ahí está el orden del día. Voy a pasar la lista, bueno, a descargar la lista. Vamos a ver que si se descargue. Sí, ahí está. Bien. Entonces, voy a terminar la grabación. Ya saben, nada más quédense los que tengan alguna duda. Cómo se calificó el parcial 2, que pensaría yo que todo el mundo ya vio el aviso, los ponen los poquitos que están, o si tienen dudas sobre lo que acabamos